Buenos días, amigos de las redes sociales de RPP Noticias. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, puesto que igual que la semana pasada, vamos a volver a hablar sobre las elecciones en Chile, que se van a celebrar el próximo 21 de noviembre. Tenemos a 7 candidatos, pero parece que la ultraderecha y la izquierda van a pasar a una segunda vuelta. Vamos a analizar este tema con más profundidad con Axel Troncoso. Él es periodista en Radio ADN de Chile y muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para poder hablar un poco sobre el escenario electoral y lo que se viene en el país vecino. Hola Axel, bienvenido a RPP. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. No, muchas gracias a ti más bien por acompañarnos hoy día. Bueno, para empezar, quisiera saber cómo se está viviendo el clima electoral en Chile. Mencioné un poco a los dos candidatos principales, pero quisiera que nos hablaras un poco acerca de las principales propuestas de ambos y qué más o menos es lo que están diciendo las encuestas. Sí, es esta nueva elección la más incierta en la que hemos tenido en el último tiempo, así se ha señalado por parte tanto de los candidatos como también de las distintas encuestadoras. Tú lo mencionabas, lo que han señalado las encuestas ya durante estas últimas semanas es que el candidato de ultraderecha, aunque él no le gusta calificarse dentro de ese espectro político, José Antonio Kast, pero que sí ha tenido contacto con militares, también recordando últimamente, incluso con medios internacionales, la dictadura de Augusto Pinochet, es Ujú. la carta que, según las encuestas, lideraría precisamente las preferencias en los comicios de este domingo 21 de noviembre. Y por otro lado está un diputado joven que también fue líder estudiantil, con un pacto con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es el diputado Gabriel Boric, con miradas totalmente contrapuestas respecto al programa. Ha ocurrido una situación bastante particular porque el día lunes tuvimos debate televisivo. En este debate televisivo, al candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, se le pregunta por propuestas que tiene en su programa respecto, por ejemplo, a la apertura de nuevas termoeléctricas en el país, y Ujú. él señala que en su programa no existía precisamente aquello, y en el debate comenzó a buscar dentro de los documentos que él tenía. La periodista que lo estaba interpelando le dice, sí, en el punto 385 aparece que usted va a abrir nuevas termoeléctricas, y él señala, no, yo rechazo aquello, y se le pregunta, entonces usted rechaza su programa, y fue un momento bastante complejo. Y ocurrió en distintos momentos del debate, también cuando se le preguntaba si era él una persona homofóbica, porque él plantea, por ejemplo, dar subsidios solo a las personas que están casadas, y son materias que van ahí también señalando. Él señala también que derogaría la ley del aborto en tres causales que está en Chile, y se obligaría a niñas y adolescentes a seguir con su embarazo en caso de violación. Parte de las temáticas que se le consultaron y que él señalaba que y demostró que no tenía claridad en su programa. Y una postura totalmente distinta que tiene el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, que está apoyado por el Partido Comunista, y donde le han jugado también malas pasadas precisamente desde ese bloque político, con una declaración que la semana pasada vimos precisamente el Partido Comunista chileno, algunos integrantes del Partido Comunista chileno, donde validaban las elecciones presidenciales de Nicaragua. Por lo tanto, también ahí le abrió flancos al el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, quien tuvo que salir a decir, no, yo condeno en definitiva todas las dictaduras, sean de izquierda o sean de derecha, pero claramente ahí están las complicaciones. Un programa que va mucho más en línea, según lo que ha señalado el candidato de izquierda, Gabriel Boric, con los cambios que se han iniciado también con el proceso constituyente. Sí ha tenido complicaciones el diputado Gabriel Boric, candidato presidencial, respecto a las cifras económicas, y eso también ha preocupado precisamente al empresariado chileno, quienes señalan que su programa no cumpliría también las expectativas de crecimiento que se necesitan para retomar el ritmo luego del estallido social que vivió Chile en 2019 y posteriormente la pandemia.
Ujú. Quizás por estas cuestiones que mencionas, Axel, es que, por ejemplo, los jóvenes se inclinan un poco más por votar a la izquierda y las personas mayores de 60 años son quienes se inclinan por el candidato ultraderechista, ¿verdad? Sí, precisamente ese va a ser el punto que se va a tener que analizar en estas elecciones presidenciales acá en Chile. La participación juvenil no ha sido muy potente en las últimas elecciones, exceptuando el plebiscito constitucional, precisamente cuando gana la opción apruebo a esta nueva constitución y además con una convención constitucional donde los integrantes son personas, entre comillas, del pueblo. Se ha señalado que precisamente ese va a ser el factor que va a determinar quién va a pasar de manera más holgada a una segunda vuelta. Si la participación juvenil es amplia, probablemente Gabriel Boric se alce ganador en esta primera vuelta. Pero claro, está ocurriendo también esta situación con estas personas mayores, donde se han inclinado más bien por José Antonio Kast, fracturando también al bloque oficialista, porque él va fuera de la lista del bloque oficialista, donde varios parlamentarios que apoyan al actual gobierno del presidente Sebastián Piñera y que deberían apoyar al candidato que incluso podríamos decirlo, él ungió ahí a Sebastián Sichel, ya le han quitado su apoyo y han decidido ir por José Antonio Kast, quien le ha jugado a favor precisamente el condenar la violencia que se vivió en el estallido social y abordar temas de seguridad y también de la inmigración irregular, que son temas que también las encuestas han señalado que están en la prioridad precisamente de la ciudadanía. Por lo tanto, él ha apostado precisamente en esos puntos, lo que le juega precisamente en contra también al candidato de izquierda, Gabriel Boric, quien y es lo que le ha pasado también a la izquierda chilena de, en definitiva, no poder condenar la violencia. Ujú. Ahora, hablando un poco de las encuestas, podemos tener una pista de lo que va a suceder en las próximas elecciones, pero viendo las elecciones del 2016, solamente el 36% de la población participó, ya que no es como en Perú, ir a votar no es obligatorio. Entonces, ¿qué efecto puede tener esta situación en las encuestas? No sé si me ven. ¿Me Sí, ves, me parece Adriana? Sí, que hubo una pequeña interrupción, pero podemos continuar. sí. Eh, eh, lo que se ha visto precisamente, y la duda también está en la participación que se tenga del padrón electoral chileno. Las elecciones en Chile son voluntarias. Hay proyectos de ley precisamente que están buscando cambiar esta situación, que sean obligatorias, pero es parte de lo que se está buscando por parte de los parlamentarios en ese sentido. Es lo que se está viendo. Vamos a ver cómo se va a desarrollar también la participación electoral, que es un punto. En el último tiempo, como te comentaba, el plebiscito constitucional fue lo que tuvo mayor participación con esta mirada también juvenil, y donde también lo que ocurre es que las personas de los niveles socioeconómicos más bajos también salieron a participar, donde uno puede ver precisamente la participación electoral, que ellos son quienes no participan tanto, ya sea porque no pueden movilizarse hacia sus locales de votación, o porque no tienen interés precisamente en la política, aparte de los antecedentes también y de los análisis que se van haciendo posteriormente a cada elección. Ujú. Mencionabas hace un momento al candidato Sichel. ¿Crees, Axel, que la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera afectó sus resultados en las encuestas? Ocurre una situación anterior a Sebastián Sichel. Lo que ocurrió con Sebastián Sichel, que acá en Chile también se comenzó a tramitar los proyectos de extracción de los ahorros previsionales, Ujú. donde el candidato no quiso responder en reiteradas oportunidades si él había retirado o no estos fondos. Finalmente se sabe que sí, porque él fue muy opositor a la discusión que se está realizando también actualmente de un cuarto retiro de los fondos de las AFP. Y posteriormente también lo que ocurre es que a él se le vincula que habría recibido para su campaña parlamentaria hace muchos años atrás también financiamiento por parte de pesqueras.
esas dos cosas fueron las que lo complicaron en definitiva la campaña, porque no pudo responder concretamente y correctamente lo que había pasado, y ahí su desplome en las encuestas. Actualmente el candidato de la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera está marcando quinto en las encuestas, lo que ha generado bastante preocupación. De hecho, durante este fin de semana se hacían análisis también por parte de los principales diarios del país y se mostraba un Sebastián Piñera que estaba un poco decepcionado y desilusionado y triste precisamente porque los números no acompañan a su candidato. Ujú. Además que después de Pinochet, me parece que Piñera es uno de los presidentes con menos aprobación y tiene un rechazo muy fuerte por parte de la población. Exacto, es lo que ha ocurrido. Las encuestas también le dan muy baja aprobación al presidente Sebastián Piñera, esto luego del estallido social, lo que ocurrió también con el manejo de la pandemia en un inicio, ya ha abordado los 20% de aprobación, 25% de aprobación, lo que también es bastante bajo y que no se había visto en muchos años. Es una situación que también ha preocupado al gobierno, y precisamente con otros flancos abiertos, como fue la acusación constitucional, que finalmente se cae en el Senado. Era algo esperable, pero que se marca un hito cuando se aprueba este juicio político por la Cámara de Diputadas y Diputados. Ujú. Ahora, Axel, quisiera hablar un poco sobre el proceso de realizar, redactar una nueva constitución. ¿Cómo va ese proceso en Chile? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Y de qué manera esto colisiona con las elecciones? Es lo que han mencionado también los candidatos de izquierda, que ellos esperan funcionar precisamente con los cambios que propone la Convención Constitucional, que ya ha comenzado a funcionar. La Convención Constitucional lleva 4 meses en funcionamiento, se encargó durante sus primeros 3 meses de redactar el reglamento, lo que los iba a regir precisamente a ellos, lo que podían hacer, cuáles eran sus límites de acción y también las distintas comisiones que iban a conformarse para hacer este trabajo de redactar una nueva Carta Magna que en definitiva también se va a plebiscitar una vez que esté redactado ya ese texto constitucional. Eh, eh, ha avanzado en ese sentido, todavía no hay ninguna normativa constitucional. La semana pasada ingresó recién la primera propuesta que hace referencia a que el Estado debe brindar una vivienda digna a todos los ciudadanos en Chile. Esa es la primera norma constitucional, pero todavía no comienza el trabajo de discutir precisamente qué es lo que va a quedar redactado en esta nueva constitución. En estos momentos, la Convención Constitucional ha salido de la región metropolitana de Santiago, va a ir a las distintas regiones donde van a tomar precisamente distintas ideas, y en eso se ha centrado también el trabajo durante este último tiempo, pero lo que se espera ya para los próximos meses es la discusión de lleno de las normativas constitucionales. Y cabe recordar que en ese sentido la derecha no tiene mayor representación, no alcanzó un tercio que permitiría haber bloqueado precisamente las iniciativas que hubiese tenido la izquierda chilena, pero hay también algunos bloques independientes que podrían aliarse con ellos, pero vamos a ver ya cómo se va a ir dando esa discusión. Y en ese sentido, José Antonio Kast se ha mostrado en contra del trabajo de la Convención Constitucional porque ha tenido también algunos problemas. Hubo un convencional constituyente que mintió con su cáncer. Él fue electo por aquello y finalmente se descubrió que él no tenía esa enfermedad, renunció, entre comillas, a la Convención Constitucional porque no había un método de renuncia y actualmente sigue recibiendo su remuneración por ese trabajo que no está realizando. Y también se conoció la semana pasada que él mismo señalaba que se estaba donando. Entonces han ocurrido ciertas situaciones en el órgano constituyente que también han generado poca credibilidad y empatía por parte de la ciudadanía, y José Antonio Kast también ha apuntado a aquello, mientras que el candidato de izquierda, Gabriel Boric, señala que se va a trabajar por los cambios que necesita Chile y que estarían con la nueva constitución. De hecho, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, ella mapuche, representa los escaños reservados, señalaba que esperaba que también existiese un presidente que trabajara de la mano con la Convención Constitucional. Ujú. Ok, Axel, un poco para ir finalizando, quisiera consultarte si de repente un triunfo de la ultraderecha significaría una disminución de derechos para la población, lo que me mencionabas, por ejemplo, el tema del aborto y también un tema que no hemos tocado y es la migración.
Sí, claramente, según los planteamientos que tiene el programa de José Antonio Kast, se disminuirían tanto los derechos para las mujeres, donde se habla precisamente de derogar la ley del aborto en tres causales que está vigente. También se señala en el programa de José Antonio Kast permitir a niñas y adolescentes seguir con estos embarazos a pesar de que sea violación. Y se menciona también este ítems de subsidios a familias casadas, donde se le va a dar prioridad precisamente a mujeres que estén casadas. Y lo que ha ocurrido con la migración, José Antonio Kast propone también en su programa, y que ha señalado que era una propuesta de Michelle Bachelet, crear una zanja en la frontera del norte del país para que así evitar la migración irregular. Son parte de sus propuestas que han generado también varias reacciones en contra, pero lo que está en su programa, él ha señalado también que podría como modificarse luego de lo que se ha señalado en este último debate presidencial, y también él señalaba que cerraría el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que tenemos en el país. Señala que él no lo considera como un ministerio que debiese existir, son parte entonces de las medidas que él plantea en este programa de gobierno. Ujú. Bueno, a pesar de que nos comentabas que el escenario por ahora es tranquilo, los jóvenes en Chile no están dormidos, es decir, ¿crees que habría una reacción fuerte por parte de la juventud? Sí, es parte precisamente de lo que podría ocurrir, ¿no? De acuerdo a lo que vaya dándose en el escenario electoral, pero varios han mencionado que, claro, quizás con los cambios que se ha exigido en las calles desde el estallido social, con el proceso constituyente que vive el país, lo más lógico sería que un candidato presidencial continuara con esos cambios. Y sería raro ver a un candidato de extrema derecha con propuestas distintas en ese sentido. Se habla que podrían nuevamente generarse manifestaciones masivas, pero en definitiva habría que ver qué es lo que pasa, porque también en el programa de José Antonio Kast se plantea que carabineros, las policías puedan utilizar en definitiva la fuerza para control de orden público, lo que fue cuestionado también al gobierno del presidente Sebastián Piñera con estas violaciones a los derechos humanos que fueron constatadas por distintos organismos internacionales durante el estallido social, y por eso ahí quedado también como se mira en definitiva también con preocupación lo que pueda ocurrir respecto a que nuevamente existan estas manifestaciones violentas en el caso de que José Antonio Kast comience a liderar ya también el país. Pero como te decía, las elecciones de este domingo 21 de noviembre son las más inciertas, considerando además que si bien las encuestadoras lo posicionan en primer lugar, estas se han equivocado durante los últimos años, y va a depender de los factores también de la participación electoral, de cómo en definitiva se va a configurar el futuro de Chile. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Axel, por acompañarnos. Creo que hemos comprendido un poco mejor cómo es el escenario electoral en Chile y bueno, desde RPP Noticias estamos comprometidos con cubrir el proceso electoral el próximo domingo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, amigos, con ustedes será hasta un próximo segmento internacional. Gracias por habernos sintonizado.